buenas, me presento. Soy José Antonio Martínez Espinosa y mi equipo conformado por Abraham Salazar García y Alan Alejandro Díaz Bustamante. Hoy vamos a hablar sobre la energía. Para comenzar vamos a hablar sobre las principales fuentes de generación de energía en México. Vamos a hablar primero de energía solar. La energía solar en México se obtiene por sistemas de fototérmica y fotovoltaica, que la función de estos es por medio de la radiación solar lo transfieren a un fluido de trabajo. El calor que se genera se usa para calentar edificios, agua, mover turbinas para generar electricidad, etc. Estos sistemas tienen una mayor eficiencia convirtiendo la luz solar en energía. Como vemos en la imagen, aquí nos muestra un parque solar situado en San Luis Río Potosí. Prosiguiendo, vamos a hablar sobre las plantas de energía eólica. Estas plantas obtienen su energía a través de turbinas eólicas que convierten la energía cinética del viento en energía eléctrica por medio de un aerogenerador. Esas plantas principalmente están ubicadas en zonas con mayor potencia de viento. Como estamos viendo en la imagen, esta planta eólica le pertenece a Comisión Federal de Electricidad, que está situada en Oaxaca, por sus altas, podríamos decir, por su alto viento que se genera allá. Prosiguiendo, vamos a hablar sobre las plantas termoeléctricas. El funcionamiento de de las plantas termoeléctricas se basa en usar el calor para aumentar la temperatura de un fluido hasta que éste se evapora. El vapor liberado activa una turbina, la cual comienza a girar. De esta manera la energía térmica se convierte en cinética. Esta turbina está conectada a un generador que gracias a este movimiento puede producir electricidad. Como vemos en la imagen, volvemos a ver Comisión Federal de Electricidad. Estas plantas termoeléctricas es la mayor fuente de energía eléctrica que se utiliza en México por su, podríamos decir, por su eficiencia y por su bajo costo, porque ocupa solo materiales para quemar y producir vapor. Ese vapor movería turbinas y esas turbinas generarían electricidad. Vamos a hablar sobre las plantas nucleares. Esta planta, su generación de energía se genera a partir de la energía térmica producida mediante reacciones de fusión en la vasija de un reactor nuclear. La energía térmica liberada se utiliza para calentar agua hasta convertirla en vapor a alta presión y temperatura. Este vapor genera y hace girar una turbina que está conectada a un generador que transforma la energía mecánica del giro de la turbina en energía eléctrica, lista para su utilización industrial. Como estamos viendo, es una planta de Comisión Federal de Electricidad. Estas plantas nucleares solo existe una en México. Esta planta está situada en Veracruz y podríamos decir que es nueva la planta. Plantas hidroeléctricas. Las plantas hidroeléctricas obtienen la energía a partir de la fuerza del agua en energía eléctrica para tener la mayor eficiencia de dicha fuerza. Se construyen grandes infraestructuras hidráulicas capaces de extraer el máximo potencial de ese recurso renovable, libre de emisiones y autóctono. Como estamos viendo, aquí estamos viendo una planta hidroeléctrica que por medio del agua mueve generadores. Esos generadores generan electricidad y esa electricidad se va a los bienes y a la comunidad. Eh, Vamos a proseguir con las plantas geotérmicas. Esta fuente de energía se obtiene del agua caliente que se encuentra cerca de la superficie de la Tierra, donde hay grietas en la corteza terrestre. Estas centrales geotérmicas utilizan el vapor para generar y hacer girar una turbina que produce electricidad. De igual manera se inyecta agua cerca de lugares calientes para que produzcan vapor y motor turbinas para que éstas las transformen en energía cinética y poder producir energía para su utilización. O sea, en estas plantas geotérmicas, una, puedes extraer el agua ya caliente o puedes inyectar agua caliente en cerca de yacimiento de volcanes, por ejemplo, cerca de magma, porque cuando inyectas agua por el mismo magma se genera el vapor y ese vapor mueve turbinas para generar electricidad. Ahora vamos a hablar sobre voltaje y corriente. El voltaje. Voltaje se define como la cantidad de voltios que actúan en un aparato o sistemas eléctricos. El voltaje eléctrico o voltio, como su unidad de medida, que se mide en voltios,
Es algo semejante a la tensión y desigualdad de potencial, es decir, que el voltaje es el trabajo por unidad de carga que se desempeña por el campo eléctrico, mismo que se encuentra sobre un particular para que pueda moverse de un lugar a otro. Prosiguiendo con el tema de corriente y voltaje, vamos a hablar sobre la corriente. La corriente eléctrica se define como el flujo neto de carga eléctrica que se circula de forma ordenada por un medio material de conductor. Dicho medio material puede ser sólido, líquido o gaseoso, y las cargas son transportadas por el movimiento de electrones o iones. Prosiguiendo con los temas, vamos a hablar sobre los sistemas de suministro eléctricos monofásicos. Como vemos aquí, estamos viendo una onda senoidal que es de monofásico, porque solo es una onda, donde vemos el voltaje en la tabla y el tiempo que lo recorre. Los sistemas monofásicos. ¿Qué son los sistemas monofásicos? Un sistema monofásico es un sistema de producción, distribución y consumo de energía eléctrica formado por una única corriente alterna o fase, como lo llamamos, y por lo tanto todo el voltaje varía de la misma forma. Como estamos viendo aquí, estamos viendo un esquema del sistema monofásico, podemos decirlo, que viene de la planta generadora hasta las subestaciones, de las subestaciones. Por ejemplo, ya estamos viendo porque la energía generada de las plantas vienen con mucho voltaje, mucha corriente, así que pasan a subestaciones reductoras. Por ejemplo, anterior reductora conseguimos unas subestaciones elevadoras. ¿Qué sirven las subestaciones elevadoras? Esas subestaciones sirven para poder transportar la energía a muy largo recorrido, porque mientras sale la energía de la planta y se conecta directamente a las casas, lógicamente va a haber muchas pérdidas. Así que existen subestaciones elevadoras con transformadores que elevan la potencia y el voltaje para que siga y no haya pérdida de energía. Luego pasan a subestaciones reductoras, que estas subestaciones reductoras reducen el voltaje para que entre a casas. Por ejemplo, aquí se maneja el voltaje en casas normales en 120 a 220 voltios. ¿Cómo se compone la corriente, el sistema monofásico? El sistema monofásico se divide por tres conductores, que el primero es el cable negro o marrón, que es la fase. Como estamos viendo en el diagrama, estamos viendo que están divididos por fases y neutros. En, en la monofásica sería el negro, que sería la fase, o podría ser el marrón. Luego seguiría el cable azul, que es el neutro. Es el encargado de que cierre el circuito y es por donde retorna la corriente. Como estamos viendo abajo, el neutro. Y el cable verde o amarillo, que no se muestra aquí en esta imagen, pero es conocido como toma de tierra, el encargado de derivar la electricidad en caso de una fuga. Se le asigna este nombre de tierra porque está conectada a una malla de cobre que se encuentra en el suelo y la corriente es absorbida. El objetivo principal de colocar una tierra es proteger a las personas del riesgo eléctrico. La tierra, por poner un ejemplo, podemos quitar un contacto y en las clavijas hay tres, que son dos, la fase, podríamos decir la fase y el neutro. Y una clavija que podría ser la tierra, que no muchas aquí en los conectores no usamos mucho porque no la conectamos, pero es muy importante conectarla porque si pasa si pasa un corto, para no quemar directamente el cableado de la casa, aterriza en tierra y se pueda salvar todo. Por mi parte es todo, gracias, voy a pasar a mis compañeros. Buenos días, mi nombre es Abraham Salazar. Yo les voy a hablar sobre los sistemas de suministro eléctrico trifásicos y sus tarifas. Un sistema trifásico es un sistema de producción, distribución y consumo de energía eléctrica formado por tres corrientes alternas, monofásicas de igual frecuencia y amplitud y por consiguiente valor eficaz, que presentan una diferencia de fase entre ellas de 120 grados eléctricos y están dadas de una orden determinada. Tenemos lo que es la conexión en estrella y una unión por medio de un borde común llamado neutro. Abajo tenemos un claro ejemplo donde se ven tres puntos, el A, B y C, y ambos llegan al punto neutro. También está la conexión de triángulo,
que su única unión es en serie, es una serie donde todos los puntos están conectados. Características de un sistema trifásico. En un sistema trifásico se utilizan 3 o 4 hilos de 3 fases más el común. Se pueden obtener 2 tensiones diferentes, L1, L2 y L3, cada una de las 3 fases del sistema neutro. Se pueden conectar tanto receptores trifásicos como monofásicos. En el ejemplo entre fases se obtiene una tensión de 400 voltios, mientras que en una fase y el neutro se obtienen 230 voltios. Se dice que en un sistema trifásico existe una misma línea de tensión de 2 tensiones diferentes si se mide con respecto al neutro o con respecto a otra fase. La tensión entre fase es raíz de 3 veces mayor que la que aparece entre las fases y el neutro. La tensión más elevada se puede usar en la industria, mientras que la más baja se usa para el uso doméstico. Tarifas industriales del sistema monofásico y trifásico. Las tarifas eléctricas industriales en media tensión se divide en 2 tipos. La tarifa GDMTO o gran demanda en media tensión ordinaria y la tarifa GMDTH o gran demanda en media tensión horaria. La tarifa de GDMTO está destinada para empresas con una demanda menor a los 100 kilowatts al mes. En cambio, la tarifa de GDMTH se designa a las empresas con una demanda superior a los 100 kilowatts al mes. Además, este factor, la diferencia más destacada entre estas tarifas es que mientras la tarifa GDMTO tiene un mismo costo por la energía durante las 24 horas del día, la tarifa GDMTH tiene un esquema horario a 3 niveles donde el costo de la energía varía dependiendo el momento en el que consumes la energía. Las tarifas residenciales del sistema monofásico y trifásico. Las tarifas de luz doméstica se clasifican de acuerdo al nivel de consumo de electricidad en kilowatts por hora. La tarifa 1 de luz es una de las 7 tarifas domésticas de la CFE que se aplican a todos los servicios de electricidad que tengan uso en el hogar. Los precios de la tarifa 1 de uso doméstico de la Comisión Federal de Electricidad se dividen en 3 rangos de consumo, de acuerdo a la cantidad de luz consumida. Estos son los consumos básicos, intermedios y excedentes. Aquí tenemos un pequeño cuadro donde se mide el rango y el límite. Por ejemplo, si usamos al mes la luz de 0 a 75 kilowatts por hora, es un consumo básico. De 76 a 140 kilowatts por hora es un consumo intermedio y a partir de los 141 kilowatts en adelante es un consumo excedente. También tenemos lo que es el precio de la tarifa de la Comisión Federal de Electricidad de los meses, el consumo básico donde vemos que puede variar dependiendo del mes, también el consumo intermedio y el excedente, que entre más kilowatts usamos, más elevada será la cantidad. Tarifas comerciales del sistema monofásico y trifásico. El servicio general hasta 25 kilowatts de demanda. Las cuotas de esta tarifa se obtienen en los términos del numeral 7 de las disposiciones complementarias a las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica. El mínimo mensual, cuando el usuario no haga el uso del servicio, cubrirá un mínimo el cargo fijo a la que se refiere en el punto 2 de esta tarifa. La demanda por contratar. La demanda para contratar la fijará inicialmente el usuario con base en sus necesidades de potencia. Cualquier fracción de kilowatt se considera como kilowatt completo. Cuando el usuario exceda la demanda de 25 kilowatts, deberá solicitar al suministrador aplique la tarifa 3. De no hacerlo, a la tercera medición consecutiva en que exceda la demanda de 25 kilowatts, será reclasificado por el suministro notificándole al usuario. El depósito de garantía es el importe que resulte de aplicar el cargo adicional por energía consumida del primer bloque del numeral 2.2 a los consumos mensuales que se indican según los casos. 125 kilowatts por hora para los servicios suministrados con un hilo de corriente, los 350 kilowatts por hora para los servicios suministrados con 2 hilos de corriente y los 400 kilowatts por hora para los servicios suministrados con 3 hilos de corriente.
En el caso de los servicios con facturación bimestral, el depósito de garantía será 2 veces el importe que resulte al aplicar lo anterior. Esto ha sido todo por mi parte. Gracias. Veremos lo que es la última parte de la exposición. Yo soy Alan Alejandro. Veremos lo que es primeramente lo que es el sistema de suministro monofásico. Pues aquí lo que se está viendo, pues lo que se contiene el esquema de una vivienda, como se puede apreciar en la imagen. Pues básicamente el cable marrón es la fase, el azul es el neutro y el verde pues es la tierra. Aquí se está viendo pues lo que son las conexiones eh, de iluminación, enchufes, cocina, lavadora, baño, básicamente por lo que es todo lo que se compone de una vivienda. Pues normalmente se maneja en 120. Pues eso es lo que sería un esquema, ¿no? Del suministro monofásico. Ahora pasemos a lo que es el trifásico. Pues pues se puede manejar en las industrias, en los comercios, porque se está hablando de una red más grande, ¿no? Se está hablando de algo más, voltajes más altos, pues, ¿no? Entonces, pues ahí se aprecia en la imagen todos cómo se está distribuyendo, pues, lo que es la corriente eléctrica, ¿no? Pasaremos pues a ver lo que son las características de los suministros eléctricos, ya sea industriales, residenciales y comerciales, ¿no? Pues pasaremos por los industriales y comerciales, que son como que están más, llevan lo que son los trifásicos. Entonces pues la red trifásica, ¿no? Los suministros trifásicos. Entonces para esto pues se deben de contar pues con sistemas adecuados para hacer frente a los efectos que pueden surgir debido a corrientes de cortocircuito y sobrecargas, y las averías que se puedan provocar. Las instalaciones pues, eléctricas industriales deben ser ejecutadas por compañías autorizadas y el proyecto eléctrico deberá ser dirigido por un técnico cualificado para dicho trabajo. Pues la instalación eléctrica industrial debe contar con una serie de pasos para el desarrollo seguro y adaptado a la norma de su función. Pues se podría decir que en los suministros eléctricos industriales y comerciales pues lleva un poco más pues está un poco más complicado, no se puede decir que es algo más grande, ¿no? Igual, ¿no? También en los residenciales también su función es muy grande, ¿no? Entonces, pues en las residenciales, pues se cumplen para suministrar energía eléctrica a una vivienda, para llevar a cabo pues su corriente de instalación, pues se puede llevar a cabo por distintas etapas, ¿no? Como se aprecia en la imagen de ahí, pues ahí se ve cómo está la central generadora y cómo llega básicamente la corriente eléctrica a las viviendas. Pasaremos a lo que es pues los equipos de medición que se utilizan para los trabajos de energías eléctricas. Pues aquí estamos viendo lo que es el amperímetro, el voltímetro, lo que es el frecuencímetro o contador de frecuencia. Pues el amperímetro pues se utiliza para medir la intensidad de corriente que circula por líneas, cables, alimentadores, entre otros. Esto puede ser de tipo electromagnético, electrodinámico o digital. Pues el voltímetro pues son aparatos de tensión en volts de los diferentes circuitos de una instalación. Los voltímetros se utilizan para medir directamente hasta 800 voltios. Entre los frecuencímetros se utilizan para medir la frecuencia, como lógicamente en Hz, de la energía que se reciben en las barras de mayor tensión en un sistema eléctrico. Entre otros también está lo que es el medidor de factor de potencia, que es el que se encuentra de color rojo ahí, el que se aprecian en las imágenes. Pues son aparatos que sirven para medir el factor de potencia.
llevan una bobina de tensión y otra de corriente. El wattmetro es la medición de potencia que se efectúa mediante aparatos del tipo electrodinámico formados por dos bobinas, una corriente conectada en serie y la otra de tensión conectada en paralelo sobre la medición monofásica, que es el que se encuentra como si fuera tipo enchufe digital ahí de botones rojos. El, el bármetro o el batímetro, como se pudiera decir, son aparatos semejantes a los wattmetros, con la diferencia que estos se miden en la potencia reactiva de una instalación, la cual se expresa en volt amperes o reactivos, que son los bar. También está lo que es el multímetro. También se puede denominar como polímetro o tester. Es un instrumento pues el cual es de tipo analógico o electrónico y cual puede combinar varias funciones en una sola unidad. La más común son los de voltímetros, amperímetros y ohmmetro. También está lo que pues hay unos que no los alcancé a agregar en las imágenes, pero también está lo que es el medidor de energía y el medidor de demanda. Pasando a otro, y por último veremos lo que son las medidas de seguridad requeridas en los sistemas de suministro de energías eléctricas, ¿no? Es algo muy importante que se debe tomar en cuenta al momento de empezar a realizar lo que son las conexiones y todo eso. Es obligatorio usar zapatos eléctricos. Estos zapatos pues te aíslan del suelo, además de estar acompañados de uso de guantes aislantes y gafas que nos protegen de producir un chispazo. Pues aquí, como se aprecian las imágenes, pues debemos de contar lo que es, para no tener un riesgo, contar con pues lo que es la herramienta. Pues mayormente se podría decir que lo que podemos ocupar aquí, lo más importante es el equipo de protección personal, ¿no? También tenemos que tener cuidado, pues, evitar, pues, trabajar con electricidad en lugares húmedos o cerca de líquidos, calcular el amperaje antes de comenzar a trabajar, utilizando un aparato para testar la electricidad fiable y segura. Utilizar ropa ajustada para evitar contactos y caídas. También está lo que es, trabaja preferiblemente sin suministro de energía. La mayoría de las instalaciones están seccionadas, por lo que podemos controlar el paso de electricidad mediante un interruptor. Si es necesario, pues cortar la energía eléctrica general, para que no nos vaya a provocar un accidente o algo así. Pues por mi parte sería todo. Espero y me haya entendido bien, se haya comprendido pues los temas. Sería todo.